En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos, hemos escuchado en este Evangelio cómo nuestro Señor nos pide tener fe y que no seamos de esos que creen, pero no quieren creer todo, o que creemos y que exigimos pruebas o argumentos, ¿verdad? Como le dijeron a nuestro Señor, nuestro Señor que daba pruebas de su divinidad, no solo por sus milagros, también por sus ejemplos, por su vida, por sus palabras, por la belleza, la santidad de su doctrina. Su vida era suficiente para creer, pero muchos no quisieron creer en Él a pesar de todas sus enseñanzas, de todo lo que les decía, y resistían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede perdonar los pecados siendo un hombre? Entonces nuestro Señor, que había perdonado los pecados a este paralítico, les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ciertas personas débiles en la fe necesitan un milagro para creer, ¿verdad? No es necesario tener un milagro. Como nuestro Señor decía, bienaventurados los que sin ver creyeron, porque es más meritorio, es más generoso de la parte de los creyentes. Pero estos que le hicieron el reproche, pues ni así creyeron, ¿verdad? No, tal vez el pueblo sí creyó en ese momento, pero los que le habían hecho este reproche, los que eran generalmente los fariseos, los publicanos, ellos no creyeron, porque a pesar de sus milagros de nuestro Señor, a pesar de tantos milagros, no creyeron. Entonces, para creer, ciertamente los milagros nos pueden ayudar para creer, pero no siempre es suficiente, porque a veces las personas resisten simplemente porque son incrédulas, y ya un milagro pues es una prueba porque el suspender las leyes de la naturaleza solo Dios lo puede hacer, y sobre todo esas leyes más difíciles, ¿verdad? Resucitar un muerto, o curar una persona que tiene una lesión que es realmente irreversible. El demonio puede hacer prodigios, él tiene ciertos poderes porque es un ángel, y puede ayudar que una persona se cure, pero lo hace muy gradualmente, no puede hacerlo así en un instante, como lo hacía Jesús, porque eso ya es arriba de la fuerza de la naturaleza. Los ángeles tienen unos ciertos poderes, pero eso que pueden lograr ellos se llama prodigio, no es realmente un milagro. Entonces hoy, como decía Nuestra Señora en la revelación de la Salet, decía que al final del tiempo pues los hombres malos van a tener poderes, porque será tal la abundancia del pecado que tendrán más poderes, pero será fundado en los poderes diabólicos, en los poderes angélicos, que son limitados, como quiera que sea, son limitados. Y Dios permitirá eso como un castigo por la incredulidad de la gente del mundo, que no quisieron creer en Jesucristo, que no quisieron creer en la iglesia, pues van a creer en el demonio, van a creer en Satanás, van a creer en las fábulas, ¿verdad? Aquellos que no quisieron creer en el que es el máximo exponente de la verdad, van a creer en los charlatanes. Y esto no solo a nivel de aquellos que no son católicos, sino también a nivel de los mismos católicos, que ciertamente esta crisis de la Iglesia
no comenzó en el Concilio Vaticano II. Esta crisis ya viene, es una crisis del cristianismo que viene ya desde el tiempo del Renacimiento, que fue gradualmente aumentando su gravedad y su importancia, y que en el fondo manifiesta una cierta incredulidad del pueblo cristiano. Ha habido muchas infidelidades en la historia, porque cuando los papas estaban bien, cuando los papas enseñaban la verdad, no se les quiso hacer caso. Cuando los papas daban advertencias incluso a los gobernantes que eran cristianos, los papas les decían: tengan cuidado con esto, no permitan esto. Ciertamente el gobierno civil tiene una cierta jurisdicción en sus cuestiones civiles, pero la Iglesia está ahí para vigilar las cuestiones de fe, y el Estado debe hacer caso de las recomendaciones de la Iglesia. Cuando los papas estaban bien, cuando la Iglesia estaba en orden todavía, no se hizo todo lo que la Iglesia pedía, no se le hizo caso. Hasta reyes y gobernantes que eran muy cristianos, pero tenía una cierta incredulidad y no se hizo todo. Por eso el mal avanzó, por eso la sociedad se fue echando a perder, y también el pueblo cristiano muchas veces tomaba un poco a la ligera las advertencias de los sacerdotes, diciendo: no vayan a tales diversiones, no hagan tal cosa. Y el espíritu del mundo siempre fue tomando más importancia en esta sociedad. Las diversiones a veces solamente mundanas, pero sabemos que la mundanidad hace daño. La música, cierta música que parece que es puro folclore, pero que tiene un mensaje. Hay que ver lo que dice, por ejemplo, una canción, ¿qué es lo que dice? ¿Eso es cristiano lo que dice? Y si no lo es, ¿cómo voy a escuchar eso? ¿Cómo voy a poner eso en mi casa para que lo oigan en mi casa los niños, mis hijos, etcétera? Entonces, esta crisis de la Iglesia tiene raíces lejanas. Entonces, hoy estamos viendo las últimas etapas y vemos cómo hoy aquellos que quisieron pactizar con el mundo moderno, porque ya el Papa Pío IX, que era un papa tradicional, ponía en advertencia contra el mundo moderno. Esas personas tienen esa admiración por el mundo moderno, pero el mundo moderno no todo es indiferente, hay cosas que son muy malas, y el problema es que los avances de la ciencia, de la técnica, han sido puestos al servicio de toda una ideología liberal. Así que debemos tener desconfianza de los avances de la ciencia, no porque todos sean estrictamente malos, sino porque están en un contexto que finalmente están al servicio de la rebelión contra Dios, ¿verdad? Por eso tener mucho cuidado con todo lo que es moderno, por ejemplo, el internet o las diversiones que hoy se le propone a los niños, ¿verdad? Los juegos electrónicos, toda la música que los niños pueden escuchar, que los papás a veces no son suficientemente vigilantes sobre la música que los niños oyen, que es mala muchas veces, generalmente. Entonces hay que estar alertas y no dejarse llevar por la corriente, porque ya este mundo moderno desgraciadamente está al servicio del mal, o que está los grandes dirigentes, no solo a nivel político, sino también a nivel cultural, a otros niveles, incluso las grandes empresas que hoy tienen el monopolio de la economía, generalmente están controladas por enemigos de Dios. Así que hay siempre algo que se hace en dirección del pecado, pero si nosotros no tenemos cuidado, pues de alguna manera va a filtrar ese espíritu moderno, que es en el mal sentido,
que es destructor, ¿verdad? Entonces hoy la presión es tal, no es que debemos de ser personas insociables o negativas, sino que en realidad debemos protegernos simplemente, y por eso debemos cuidar con quién, qué es lo que vemos, qué películas, por ejemplo, ven nuestros niños en la casa, qué tipo de película. Hoy hay personas que dejan que los niños vean cualquier película, y Pío XII decía, aún las películas que no tienen nada de malo, pero que nunca hacen una referencia a Dios, son nocivas. ¿Por qué? Porque hacen olvidar, hacen ver el mundo como si Dios no existiera. Entonces hay películas que dicen, no tiene nada de malo. Pues cuidado, hay que cuidar no hay que dejar ver a los niños cualquier cosa. Hay que referirse a ciertas películas, por ejemplo, que eran católicas, que las hubo y que todavía se pueden conseguir, pero no dejar ver a los niños cualquier cosa. Hoy esas películas llenas de violencia, que son escuelas de violencia y que muestran cómo ser malo, porque muestran personajes muy negativos que hacen crímenes con la mayor desvergüenza y lo presentan como una cosa interesante. Entonces esas películas modernas muchas veces son negativas y enseñan a los niños a amar la violencia, a deleitarse en la violencia. ¿Qué dijo Dios? No matarás. Eso es compatible con el matar, por diversión, como hacían los romanos, ¿verdad? Que en el tiempo de las persecuciones, los romanos tenían los circos donde había diversiones, donde se mataban entre ellos, los gladiadores. Eso era una diversión. Pues bien, esa violencia se volvió después contra los mismos cristianos, porque esa crueldad pagana que persiguió a los cristianos, que hizo tantos mártires. Pues bien, hoy esa crueldad que hoy se enseña a los niños se va a volver un día contra los buenos, y los niños se vuelven amantes de la violencia, que eso opuesta al mensaje de Dios, al mensaje evangélico que nos dice perdonar a nuestros enemigos. No nos dice que no nos defendamos, eso tampoco, ¿verdad? Porque no hay que caer en el pacifismo, pero a veces podemos defender nuestra nación, nuestra seguridad, nuestras familias, pero no es por el amor de la violencia, lo hacemos por necesidad, si fuera necesario, como hicieron los cristeros, ¿verdad? Que no fue por amor a la violencia, porque los cristeros no hicieron esta guerra, sino ya cuando habían agotado todos los medios pacíficos, y lo hicieron. Entonces era otro espíritu, era otra mentalidad, otro contexto. Y bueno, pues pidámosle a Dios que en nuestras casas sepamos mantener un espíritu realmente cristiano, que es más difícil hoy, ¿verdad? Es como estamos sometidos a una presión más intensa que en otras épocas, ¿verdad? Es como cuando hay un depósito de agua, mientras es más grande, más es la presión que tiene el agua. Y si hay una pequeña grieta, aunque sea mínima, el agua se filtra, pero con fuerza, porque hay mucha presión. Entonces, hoy estamos en un mundo que estamos sometidos a mucha presión, porque los enemigos de Dios, pues, o el espíritu simplemente liberal, está omnipresente en los medios de comunicación, en la sociedad, en la escuela, en la política, en la vida cultural. Entonces tenemos presiones mayores, y hoy no es el tiempo de que haya gente indecisa, porque yo he visto muchos católicos tradicionalistas que quieren llevar su vida católica de una manera mediocre, pero cuando vienen las pruebas no resisten, cometen un error, se alejan de la fe. Hoy es lo que estamos viendo, esta crisis que hay en la fraternidad,
¿Por qué tantos tradicionalistas, entre comillas, fácilmente se dejaron arrastrar a este compromiso con Roma? Y lo que antes se decía abiertamente, hoy ya se hace, lo que antes se criticaba abiertamente, hoy ya se hace sin ninguna vergüenza, sin ninguna inquietud. ¿Por qué? Porque son católicos tibios. Y cuando viene el momento de la prueba, no resisten. Por eso tenemos que ser auténticos y no solo de esos tradicionalistas que dicen, sí, yo soy tradicionalista porque pienso así. Ah, muy bonito, porque yo leí muchos libros, porque yo tengo muchos libros en mi casa. Pues ¿de qué sirve tener muchos libros o de haber leído, saber muchas cosas sobre la crisis de la Iglesia si las obras desdicen los pensamientos? Entonces se trata de vivir auténticamente y es difícil porque de todos modos, de alguna manera, estamos contaminados por este mundo. A veces no lo vemos. A veces no vemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Esa mentalidad moderna que quiere todo fácil, ¿verdad? Y estamos en una lucha. No es hoy una parroquia tradicionalista, no es como una parroquia antes que había todo, había una sociedad más cristiana y que era más fácil. Hoy en una parroquia tradicionalista no podemos llegar y decir, bueno, padre, usted haga todo y nosotros nomás miramos, como hacían antes, ¿verdad? Que los fieles iban a la misa y la vida cristiana era más fácil de llevar. Hoy no, hoy todos somos voluntarios, hoy todos somos, estamos como alistados en un ejército y todos tenemos que hacer algo, no decir, no, el padre puede hacerlo todo. Entonces el padre necesita apoyo de todos y no quejarse porque falta esto, porque falta aquello. No, pues no estamos en un tiempo de paz. ¿Acaso los cristeros en el monte tenían con qué lavarse la cara en la mañana? ¿Tenían las comodidades que hoy tenemos? ¿Y acaso ellos dijeron, no, pues si es así yo no voy a pelear, no voy a hacer nada? No, pues estamos todos como combatientes, no podemos pretender que todo salga perfecto. En una época de guerra no hay comodidades. Entonces hay que aceptar ciertas privaciones que muchos católicos tradicionalistas ya no quieren asumir la lucha porque esto tiene ciertos inconvenientes, porque en una capilla de la Resistencia pues ya no hay una kermés, ya no hay la fiesta, ya no hay comidas, ya no hay esto. Entonces, ¿cómo voy a dejar todo eso por combatir la verdadera lucha de Dios? ¿Por qué? Porque se han aburguesado, porque se han hecho mundanos, y por eso cuando viene el momento de la prueba no resisten. Entonces hay que tener claro que nuestro primer combate es el de la fe, lo demás está al servicio del combate de la fe, y si esto nos implica privaciones o que por un detalle, bueno, uno puede sobrellevar los detalles, ¿verdad? Entonces no se puede pretender todo, y todos tenemos que hacer algo, ¿verdad? En tiempo de lucha todos tenemos que hacer algo. Todos, pues el padre hace lo que puede, pero no puede hacer todo. Así que los fieles pues también a veces cuando ayudan un poco manualmente, ¿por qué no? Y económicamente también es necesario. Eso forma parte del combate. Y no pensar que el padre puede hacer todo, no es posible, no. Y más, cada día estamos más solos y más aislados, pero al mismo tiempo hay que saber que eso es una gracia de Dios, ¿verdad? Eso es como la pasión de la Iglesia. ¿Qué pasó en la pasión de Jesucristo? Jesucristo se quedó solo. La gran mayoría lo abandonó. Esas multitudes que lo aclamaban antes fueron los que gritaron, crucifícalo.
Cuánta ingratitud, qué ceguedad. Él se quedó solo. ¿Dónde estaban los demás? Pues ya no tenía la verdad porque ya nadie lo apoyaba, porque estaba solo. No, él era la verdad. Así que no hay que tener esa mentalidad moderna de que piensa todo siempre en el número, cuántos somos, qué hacemos, no sé. No hay que ver con esa óptica las cosas. No es una cuestión de número, es una cuestión de calidad y de criterios cristianos. Y entonces, ¿quién quedó con Jesucristo? Pues solo la Virgen María, San Juan Evangelista y algunas santas mujeres. Pero incluso la única que realmente no dudó fue la Virgen María. Entonces pensemos en esas cosas y tal vez el futuro no sea mejor, tal vez el futuro cada vez será más difícil y van a perseverar aquellos que están dispuestos a asumir la cruz, a asumir las dificultades, a asumir las penas, a asumir los sacrificios y pues poco importa, nosotros debemos continuar a conservar la fe, la tradición como debe ser, y no andar con ilusiones, porque no es un criterio el número, no es un criterio de verdad. Puede ser un criterio secundario, pero no es un criterio primario para nada. Así que tratemos de conservar la iglesia como siempre fue, sencillamente es eso. O la fraternidad como fue al principio, porque ya hoy no es lo que fue, ni en la actitud ni en la sustancia. Ya se está degradando todo, y ciertamente, aunque digan, aunque Monseñor Fele muchas veces se excusó diciendo no, yo no quiero hacer ningún acuerdo, pues hoy el acuerdo, aunque no sea escrito, es un acuerdo tácito. Y ese acuerdo tácito es un verdadero acuerdo, porque ya hay colaboración, ya hay entendimiento, ya hay un acercamiento real, prácticamente real con Roma. Entonces Roma todavía no se ha convertido. Y no es el momento de acercarse. Escogieron el peor momento, porque cuando estaba Monseñor Lefebvre la cuestión estaba mejor, y Monseñor Lefebvre no hizo el acuerdo, porque la iglesia todavía no estaba tan mal como hoy. Pues ahora que está peor la situación, y que tenemos un papa que solo dice palabras desorientadoras y escandalosas, ahora escogen el momento para acercarse a Roma y estar bajo la tutela de nuestros enemigos. Entonces es una locura completa y una desvergüenza total. Así que pues pidámosle a Dios que nos dé esa fe que supera todo. Una verdadera fe supera todo, ¿verdad? La crisis de los que están alrededor de nosotros, por ejemplo, dentro de la fraternidad, la crisis que está fuera de nosotros, que es el mundo, que es el mundo actual, que está en un caos completo. Yo hablo de un caos sobre todo moral, de un caos sobre todo espiritual, de un caos sobre todo de la fe, porque si nosotros creemos en los principios de la Iglesia, sabemos que un solo pecado mortal nos puede llevar al infierno. Una sola verdad de la fe negada nos hace perder la fe y nos hace indignos del cielo. Y bien, si no tenemos claro eso, ¿cómo nos vamos a mantener en este mundo? Parecemos muy intransigentes, tal vez muy exagerados o poco duros, pero no, esa es la verdad.
Y esa siempre fue la verdad de la Iglesia, porque antes la Iglesia nunca hacía reuniones ecuménicas, estaban condenadas. A un sacerdote que hacía una reunión ecuménica era sospechoso de herejía, había penas, se le suspendía en su ministerio, ya no podía ejercer su sacerdocio. Y hoy se hace eso con el mayor descaro. Hasta hay personas que ven que son católicos y dicen, no, mira qué bien, cuánta caridad que hay del Papa con los protestantes, con los judíos, que hasta fue a besarles la mano en Jerusalén. Ahí está la fotografía del Papa que besa la mano de los rabinos. ¿Se puede concebir mayor humillación de la Iglesia? Entonces con ese hombre se puede hacer un pacto de colaboración, por favor, en el ministerio. Es una necedad completa. Pero el absurdo del hombre es increíble, y no, hasta qué puntos puede llegar. El hombre sin la gracia puede llegar a las mayores a las cosas más horrorosas desde el punto de vista moral. Si Dios abandona a un hombre a su suerte, puede hacer las peores atrocidades, los peores crímenes espirituales. Es el castigo que Dios da a esta sociedad moderna por su soberbia, por su incredulidad. Y hoy, lo que en otros tiempos causaba horror a la gente, hoy es pan cotidiano. ¿Cómo la gente puede admitir que a sus niños les enseñen todos los tipos de degeneración sexual en las escuelas, con los libros de texto, y que la gente no dice nada? Ni los paganos hacían eso. Entonces, ¿cómo puede haber esa indolencia moral a ese punto? Ceguedad. Pero los santos nos enseñan que la ceguedad a veces es un castigo por otros pecados, y Dios abandona a una persona a la ceguedad y a otros pecados como castigo de unos pecados anteriores. Entonces, que Dios nos libere que no nos abandone a nuestra malicia, porque el hombre sin la gracia es capaz de todo pecado, sin la gracia. Pero como el hombre no quiere la gracia, hoy el hombre es autosuficiente, el hombre juzga de todo, entiende todo y no necesita de Dios. Es lo que el hombre es lo que hoy se pregona por donde quiera en este mundo moderno, y ya las personas creen que son mucho y cuando no son nada, y nunca fueron tan nada como hoy. Que más lejos está de Dios, más es uno nada, más uno es indigno, más uno es y hoy la gente se siente como Dios, tienen los derechos, y igual si uno les contradice o les dice esto no está bien, es una indignación farisaica que sale. ¿Cómo dices eso? O sea, se molestan si uno les hace una buena reflexión. Entonces no caigamos en esa mentalidad, tengamos mucho cuidado de protegernos de esa mentalidad de soberbia que hoy está, que ese espíritu de liberal y espíritu democrático, no, yo pienso que es así, entonces yo juzgo sobre esto, sobre aquello. No, tengamos cuidado con nuestros juicios. Y Dios hizo su iglesia para juzgar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene criterios de verdad, que son la enseñanza de Jesucristo y la gracia espiritual que Dios da a sus ministros, mientras ellos quieran ser dóciles a ella y que sigan la fe de siempre. Pero si abandonan esa gracia, pues también los sacerdotes se pueden echar a perder. Pero mientras sigan esa gracia, entonces ya el sacerdote está haciendo su función y hay que escucharlo. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé a todos la fortaleza espiritual, la fortaleza de la fe, y tener un corazón dócil a lo que Dios dice,
no esperar que haga milagros. Si tú no haces milagros, yo no creo. Quiero una señal. No, la vida de Jesucristo es suficiente para creer en Él. Sus ejemplos, sus palabras. La doctrina de la iglesia es suficiente para creer en ella. No, yo quiero saber más, yo quiero que me expliquen, yo quiero entender. No todo se puede entender. Hay muchas cosas que no podemos entender. Un niño, sus padres le dicen, no hagas esto, no vayas allá, porque te puede pasar algo. El niño no puede saber por qué, no puede entender bien por qué, pero él sabe que sus papás no le van a decir mentiras. Entonces cree y está haciendo un acto razonable de creerles a sus papás. Así que también si nosotros creemos en lo que Jesucristo dijo, en lo que la iglesia nos enseñó siempre, y en lo que un sacerdote que está en la buena línea, se puede decir, pues hay que creer sencillamente, no hay que hacerse problemas por todo, y poco a poco salimos adelante. Ese espíritu de fe es superior a la razón, porque utiliza criterios más elevados. La intervención de Dios en el mundo es una gracia para nosotros, porque nos saca de muchos problemas que los hombres no podemos solucionar por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, por todas nuestras facultades más elevadas. No pueden arreglar todos los problemas. El hombre necesita de Dios. Démosle gracias que Él intervino en este mundo y Él vino en persona a enseñarnos la verdad y a decirnos, cuidado con esto sí, esto no. Yo no entiendo por qué Jesucristo me hizo eso, y por qué la iglesia de Jesucristo me prohíbe así, por qué me pide de hacer ayuno, por qué me pide de hacer penitencia, yo no entiendo. Pues no importa que no entiendas, hay que hacerlo, porque cuando Dios nos habla por Él mismo, por su iglesia, no hay temor, es mejor que nuestra inteligencia. Y vamos a salir adelante, porque la fe es muy meritoria y Dios la recompensa. Así que pidámosle a Dios que tengamos espíritu de fe, no de esos tradicionalistas que quieren razonar todo, que quieren entender todo, y no está bien. Debemos superar eso. No quiere decir que la fe se opone a la razón, no es eso. A veces la razón puede ayudarnos, pero no es un criterio absoluto, no todo lo podemos comprender, y así saldremos adelante con la gracia de Dios. Pidámosle a la Virgen María tener su fe sencilla pero fuerte, ¿verdad? Esa fe que la sostuvo al lado de la cruz. En el fondo es muy razonable tener fe, porque si Dios es Dios, si Dios es infinitamente perfecto, infinitamente bueno, infinitamente veraz, pues todo lo que dice simplemente hay que aceptarlo, aunque no lo entendamos. Algunas cosas sí, tal vez las lleguemos a entender, pero otras nunca llegaremos a entenderlas. Así que la palabra de Dios es lo más fiable que existe, más que nuestra razón. Y así obró la Santísima Virgen con sencillez. Pues Dios lo dijo, Jesús dijo que iba a resucitar. Bueno, pues va a resucitar. Ahorita es el tiempo de la prueba, ahorita es el tiempo de su crucifixión, pero Él vencerá. Él es Dios, aunque parezca que no es Dios, porque está lleno de heridas, está vencido, está torturado, está incluso muerto, pero no, Él lo dijo, yo creo en su palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebido.